Muy buenas noches. A nombre de la firma Carlos Soto y Asociados, les damos la más cordial bienvenida a esta nueva edición de Comentarios a la Jurisprudencia Arbitral. Agradecemos a todas las personas de Perú y Latinoamérica que nos acompañan y se conectan a este evento a través de las plataformas Zoom y Facebook Live. Recordarles a todos los asistentes que pueden formular sus preguntas tanto en la plataforma Zoom, desde la sección Preguntas y Respuestas, así como también desde la transmisión en Facebook Live. Asimismo, les recordamos que en estas sesiones de jurisprudencia arbitral, los asistentes podrán usar el icono de levantar la mano al finalizar la exposición del invitado para realizar sus preguntas directamente. En esta ocasión, es un placer tener al doctor Enrique Ferrando Gamarra, socio principal del estudio Osterling Abogados, quien nos comentará aspectos de gran interés respecto a los estándares de motivación en las decisiones de equidad en materia de daños, a propósito de la sentencia del expediente 159-2018 emitida por la primera sala comercial de Lima en el marco del proceso de anulación del laudo seguido por el MTC contra el Metro de Lima SAC. A modo de introducción, me permito presentar al doctor Enrique Ferrando. Él es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, socio fundador de Sterling Abogado, lidera las prácticas de derecho corporativo y arbitraje del estudio, es reconocido como uno de los principales árbitros del país por sus prestigiosas publicaciones, por Chambers and Partners, por Who is Who y Leaders Lee. Combina su práctica arbitral ejerciendo también como litigante. También es reconocido como uno de los abogados más destacados en el ámbito de los seguros. Sin más, a tiempo de dar inicio a esta nueva sesión de comentarios a la jurisprudencia, cedo el uso de la palabra al doctor Enrique Ferrán. Doctor, adelante. Muchas gracias. Bueno, ante todo, agradecer al estudio de Carlos Soto, a Carlos, a todo el equipo del estudio por estos eventos. Esta es una nueva edición de Jurisprudencia Arbitral y es un gran esfuerzo que hace Carlos y el equipo que lo acompaña por difundir el arbitraje. Realmente es encomiable y nos hace un gran favor. Nos hace un gran favor porque estos espacios realmente no solamente estamos para exponer nuestra experiencia, sino para aprender. Y acá creo que yo he venido principalmente a aprender, porque voy a plantear un tema sobre el que no tengo soluciones definitivas, tengo una opinión, desde luego, pero que mi intención es que el tema se discuta, conocer opiniones, otras opiniones sobre el tema e ir formando soluciones al problema. El tema que he elegido es un tema que en realidad me gusta bastante, es el estándar de la motivación de las decisiones que se adoptan en equidad en materia de daños. ¿De qué se trata? Vamos a la siguiente. ¿De qué se trata este tema? ¿Cuál es la relevancia del tema? Vamos a la siguiente. Yo estoy advirtiendo que podría estar existiendo una aparente incompatibilidad entre el estándar de motivación que se exige a los laudos arbitrales y qué es lo que vemos a través de las resoluciones de la Corte Superior y de la Corte Suprema en los recursos de anulación, y el estándar de motivación que requieren ciertas decisiones sobre daños determinados con criterio de equidad, es decir, la motivación de la equidad, ¿no? Y esto me lleva a formular la siguiente pregunta, que es justamente hacia donde está encaminado el caso que vamos a revisar el día de hoy. Si es posible sostener que las normas sustantivas que autorizan al juez o al árbitro a determinar la cuantía de los daños con criterio de equidad incorporan implícitamente su propio estándar de motivación. Es decir, si la norma me está autorizando a tomar una decisión por equidad, entonces lo que tengo que sustentar es mi propio criterio de equidad. Y la pregunta es si esa sustentación del criterio de equidad está cumpliendo con el estándar de motivación que se exige a los laudos en general o no. Siguiente. Siguiente, por favor. Gracias. Primero revisemos brevemente, porque no es la idea de esta exposición, repasar los criterios de motivación de laudos arbitrales, del estándar de motivación de laudos arbitrales vigente. Pero como un breve y apretado resumen, diremos que en general todo laudo debe ser motivado, a menos que haya un pacto en contrario, que es el pacto que autoriza la ley de arbitraje, pero en principio todo laudo debe ser motivado.
La debida motivación del laudo exige que el laudo exprese por sí mismo una suficiente justificación de la decisión adoptada, y ahí es donde va a estar justamente el meollo de la discusión, que sea una justificación suficiente. La motivación de las decisiones jurisdiccionales constituye una garantía constitucional de la administración de justicia. Ustedes saben, el artículo 139, inciso 5 de la Constitución establece como una de las garantías de la administración de justicia la motivación de las resoluciones judiciales, jurisdiccionales, por extensión, las decisiones arbitrales. Y finalmente, la motivación inexistente, defectuosa o aparente afecta el derecho de defensa de la parte agraviada y puede servir de sustento para anular el laudo arbitral. Entonces, esas son las premisas sobre las que nos aproximamos al tema de la motivación de los laudos arbitrales. Siguiente. Por otro lado, tenemos algunos artículos en el Código Civil sobre materia de daños que, ante una situación de imposibilidad de poder determinar con precisión el monto del daño o el monto de la penalidad, de la reducción de la penalidad, establecen que el juez y por extensión el árbitro pueden resolver con criterio de equidad. Veamos en primer lugar, con relación a la cuantía del daño, el artículo 1331 del Código Civil establece como regla general la prueba de los daños y perjuicios y de su cuantía, ojo, no solamente de la existencia del daño, sino de la cuantía, también corresponde al perjudicado por la inejecución de la obligación o por su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso. Pero hay situaciones en las que no resulta posible demostrar exactamente cuál es el monto del daño. Hay circunstancias en las cuales eso no es posible. Se ha probado la existencia de un daño, pero no se puede probar exactamente el monto del mismo, la cuantía. Y entonces el artículo 1332 del Código Civil da una solución al problema, para no dejar a la víctima de un incumplimiento sin resarcimiento. Y dice, si el resarcimiento del daño no pudiera ser probado en su monto preciso, deberá fijarlo el juez con valoración equitativa. Es decir, si no tenemos prueba suficiente en el expediente, y no podría haberla de manera suficiente, porque justamente de eso se trata, para probar el monto exacto, entonces esa falta de prueba, esa dificultad material que tenemos para determinar el monto exacto, puede ser suplido con la valoración equitativa, que es una atribución que la ley le confiere al juez y al árbitro para determinar finalmente un monto. Y entonces el que pone el monto es el árbitro con valoración equitativa. Algo parecido ocurre con la reducción de la penalidad. La penalidad, como todos saben, es el acuerdo por el que dos partes contratantes anticipan cuál sería el monto de los daños y perjuicios que sufriría la parte agraviada con un incumplimiento en caso de que ese incumplimiento se produzca. O sea, anticipadamente dice, oye, si tú incumples, bueno, mi daño va a ser de tanto, ¿no es cierto? Entonces lo pactan, lo escriben y así está en el contrato. Si se produce el incumplimiento, entonces la parte que alega haber sufrido un daño no requiere probar la existencia del daño, la cuantía, solamente requiere probar el incumplimiento y luego aplica la penalidad pactada. Es decir, es un pacto que libera de la carga de probar al agraviado la carga de probar la existencia del daño y la cuantía del daño. Pero puede ocurrir que el monto pactado por concepto de penalidad sea manifiestamente excesivo, es decir, sea muy superior al verdadero daño. Y como todos saben, en el Perú el sistema de daños es básicamente resarcitorio, es decir, restituir la pérdida sufrida por el agraviado de un incumplimiento, pero no tiene por objeto enriquecerlo, ¿no es cierto?, darle más de lo que tenía originalmente. Entonces, si la penalidad está en la práctica logrando esa finalidad que no es la finalidad del sistema resarcitorio peruano, entonces se le concede al juez la atribución de reducirlo equitativamente. Nuevamente está el criterio de equidad, porque, claro, el que es demandado por el pago de una penalidad, ¿no es cierto?, puede decir, oye, es manifiestamente excesivo y puedo probar que es excesivo. No tengo la prueba del daño exacto, del daño preciso, porque normalmente si no hubiera penalidad, esa es la prueba que tendría que aportar la otra parte. Yo no tengo los elementos de juicio para probar eso, pero sí puedo demostrar que es excesivo. Y entonces, a falta de prueba, lo que hace el juez o el árbitro es aplicar un criterio equitativo para reducir la penalidad.
ese criterio de equidad, ¿no es cierto?, es el que puede estar colisionando con, vamos a la siguiente, por favor, ese criterio de equidad es el que puede estar colisionando con el estándar de motivación de laudos arbitrales. Acá, simplemente como resumen de esta lámina, es que en el caso del artículo 1332, lo que está cautelando, tutelando el artículo 1332 es que la víctima de un incumplimiento no se quede sin resarcimiento porque no fue posible materialmente probar el monto del daño. Sabemos que hay daño, no lo vamos a dejar pues sin reparación. Si ha hecho un mal trabajo y no ha probado los daños que ha sufrido, siendo posible probarlos, ese es otro problema, porque tiene la carga de probar, y si no prueba, no hay indemnización. Pero si no es posible probarlo con un monto exacto, entonces el artículo 1332 dice, a él no lo podemos dejar sin reparación, que se aplique el criterio de equidad. En el artículo 1346 sobre reducción de penalidad es lo mismo. Lo que se trata es de que la penalidad no sea utilizada como un recurso para enriquecer al agraviado con un incumplimiento, porque entonces la penalidad se estaría utilizando como un fraude a la ley. Es decir, tenemos un pacto lícito, pero que persigue un fin ilícito. Siguiente. Vamos entonces con esta breve introducción en donde vemos que podría estar colisionando el estándar de motivación de los laudos arbitrales con el estándar de motivación que se requiere para estos dos preceptos. Vamos al caso. Este es un caso, es público, o sea, está el Estado como parte, así que puedo hablar de él y además pasó por el Poder Judicial. De hecho, vamos a revisar el fallo del Poder Judicial. Es el caso, primero es el caso arbitral Metro de Lima 2 SA, ¿no es cierto?, demanda al MTC y hay un tercero interviniente que es Ocitran. Vamos adelante. Y en este caso, el problema consiste en que Ocitran le ha aplicado penalidades a Metro, atribuyéndole un incumplimiento al contrato. Metro había celebrado un contrato en el que se había obligado a cumplir determinadas prestaciones a favor del MTC y el contrato contemplaba penalidades en caso de incumplimiento y además le confería a Ocitran la atribución de aplicar esas penalidades. O sea, tienen origen contractual las penalidades, pero las aplicaba Ocitran. Ocitran advirtió que algunas de las prestaciones de Metro habían sido incumplidas y le impuso penalidades. Entonces, Metro inicia el arbitraje contra el MTC, solicita varias pretensiones, pero una de ellas, o un grupo de ellas, estaba referida a la reducción de la penalidad por ser manifiestamente excesivas y porque ellos habían además cumplido parcialmente las obligaciones de su cargo y por lo tanto no merecían la sanción completa. Es decir, ellos plantean el caso calzando su pedido de reducción de penalidad a los supuestos del artículo 1346 del Código Civil. El tribunal hace el análisis y llega a la conclusión de que efectivamente se advierte que las penalidades pactadas y aplicadas eran manifiestamente excesivas. ¿Excesivas en relación a qué? Al posible verdadero daño que habría sufrido el MTC por esos incumplimientos. Dice, son manifiestamente excesivas. Y además, las obligaciones de Metro han sido parcialmente cumplidas, por lo tanto no se debería aplicar el 100% de la penalidad. Y acto seguido, entonces, el siguiente, por favor, lo que hace es, se resuelve en el laudo, se resuelve que se reduzca la penalidad. Entonces, la reducción de penalidad en un 75%, que es lo que ordenó el laudo arbitral, fue objeto de un recurso de anulación. El MTC presentó un recurso de anulación ante el Poder Judicial solicitando la anulación del laudo por la causal, la más recurrida en el Perú, que es la del artículo 63.1b de la ley de arbitraje, que establece literalmente que una de las partes, que el laudo podrá ser anulado si una de las partes no ha sido debidamente notificada del nombramiento de un árbitro o de las actuaciones arbitrales o no ha podido por cualquier otra razón hacer valer sus derechos. Entre esos derechos, el derecho de defensa. ¿Qué dijo el MTC? El MTC dijo, ojo, el laudo no explica en qué se basó el tribunal para reducir las penalidades impuestas por Ocitran. Tampoco explicó el laudo en qué se basa el porcentaje de reducción del 75% aplicado a las penalidades. Recuerden que hace un instante dije, el laudo había resuelto reducir las penalidades en un 75%. Lo que objetaba el MTC es de dónde sacó el tribunal ese 75%. ¿De dónde? Y en tercer lugar, la falta de motivación del laudo arbitral afectaba su derecho de defensa. Siguiente.
esto está con letra pequeñita porque es considerando el fundamento del laudo, el único fundamento que se refiere al artículo 75, y el tribunal en este fundamento, que no es del caso leerlo en detalle, pero básicamente lo que dice el tribunal es, oye, estamos usando la atribución del artículo 1446, de hecho, el razonamiento anterior a este fundamento básicamente explica que se está usando ese fundamento, esa norma legal, ¿no es cierto? Y dice en la parte introductoria, a efectos de dicha reducción, que por cierto está sujeta a la discreción del juzgador, aun cuando no a su arbitrariedad. Y ahí está un poco la clave, ¿no es cierto? La decisión de equidad que va a tomar el tribunal arbitral está sujeta a su discreción, dice este tribunal, pero no es una decisión arbitraria, es una decisión discrecional, pero sigue siendo una decisión de equidad. Y acto seguido dice, bueno, de todo lo que hemos visto, que el incumplimiento, que el exceso, que esto y que el otro, nos parece que se debe reducir en 75%. Pero simplemente dice 75%, no explica de dónde saca el 75%, pero sigue siendo pues una decisión de equidad. Y entonces concluye diciendo, con este 75%, estoy llegando a la decisión de reducir porque he advertido que hay cumplimiento parcial, que hay exceso manifiesto en el monto de la penalidad con relación a los verdaderos daños, etcétera, etcétera. Ok, siguiente. ¿Qué resolvió la Corte Superior? La Corte Superior dijo, el laudo es nulo. El laudo es nulo, ¿y qué hizo la Corte Superior? Aplicó el estándar normal de motivación que se exige para laudos arbitrales. Dijo, a ver, ¿de dónde sale este 75%? No encuentro de dónde sale. Y no entró a analizar qué puede ser el criterio de equidad y cómo se sustenta el criterio de equidad. Básicamente lo que la Corte hizo fue recordar jurisprudencia, alguna de ellas vinculante, sobre el estándar de motivación de decisiones jurisdiccionales. Acá tenemos varias sentencias del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema sobre el estándar de motivación, con las cuales yo también estoy totalmente de acuerdo, y a partir de ahí dijo, ok, vamos a hacer el test de motivación de este laudo. Y entonces, vamos a analizar el 75%, la reducción del 75%. Y llegó a la conclusión de que, uno, no se expone de manera clara, lógica y jurídica los fundamentos de hecho y derecho que justifican esta reducción. En segundo lugar, no expresa el proceso mental que los ha llevado a decidir una controversia. Y en tercer lugar, no expresa una suficiente justificación de la decisión adoptada. Esto es, no satisface uno de los elementos del contenido esencial de la motivación. ¿Qué es lo que estaba detrás de estas consideraciones? Que el tribunal no había explicado cómo había llegado a 75%. Y era un poco el razonamiento de la demanda de anulación del laudo, porque el MTC decía, bueno, ¿y por qué 75? ¿Por qué no 60, 42, 76? O sea, ¿dónde está el fundamento de 75? ¿Qué pasó? Se anula el laudo, regresa al tribunal, el tribunal tuvo que agregar algunos considerandos que dieran cierta explicación del 75%, que si ustedes lo revisan desde el punto de vista de la economía, al final el 75% seguía siendo una decisión discrecional, pero dictan el laudo agregando fundamentos y lo que resulta después de esto es que el MTC vuelve a la Corte con un recurso de anulación, pero esta vez la Corte dijo, bueno, ahora sí estoy leyendo fundamentos, de forma tal que coincida o no con ellos, el asunto es que ya está fundamentado y ya no hay nulidad. Y entonces ese segundo recurso no fue amparado. Siguiente. ¿Qué es lo que tenemos con este caso y qué es un poco lo que yo quiero plantear como discusión? Tenemos una aparente paradoja, porque parece ser que están confrontados los criterios de el estándar de motivación de un laudo arbitral que aplica a todos los laudos arbitrales en general, y por otro lado, el estándar de motivación que debe cumplir una decisión que ha sido tomada con criterio de equidad en materia de daños. Porque el criterio de equidad está supliendo justamente la falta de prueba, está supliendo la falta de elementos que me permitan llegar a un monto exacto. Y entonces la ley está diciendo, pero oye, tenemos un bien jurídico tutelado superior, o sea, no podemos quedarnos en la indefinición. Entonces te asigno, a ti juez, a ti árbitro, te asigno una atribución para que aplicando tu criterio de equidad
puedas finalmente poner un monto. Y es verdad, no se trata de poner un monto arbitrario, sino un monto discrecional. Es difícil poner la frontera entre uno y otro, pero al final de lo que se trata es un poco de que el árbitro o el juez se convierta parcialmente en pitonizo, en que adivine el futuro y diga, bueno, a mí me parece pues que esto podría ser así o podría ser así, y es su parecer, un parecer que puede ser razonado, que puede ser justificado, pero sigue siendo un parecer. No hay certidumbre sobre esa decisión, porque la está tomando en equidad. Pero si nosotros, con esa decisión adoptada en equidad, vamos al recurso de anulación, de pronto la Corte Superior dice, bueno, no, pues es que ahí no hay motivación, porque no está explicando exactamente dónde está la operación matemática, dónde está el fundamento del 75%, dónde está exactamente el fundamento de donde salió ese número, esa cifra, esa determinación de daño, y entonces se anuló. Entonces, la cuestión que yo traigo acá y que presento es si cuando se aplica el criterio de equidad en la determinación de daños, cuando se aplica el artículo 1332 del Código Civil, el juez aplica el artículo 1332, el juez aplica el artículo 1340, no es 1343, ahí hay un error, 1346, si cuando lo está aplicando tiene su propio estándar de motivación. ¿Cuál es el estándar de motivación de esos preceptos? El estándar de motivación propio del criterio de equidad. Y es un estándar de motivación que tiene menos exigencia que el estándar normal de motivación de cualquier otra decisión arbitral, porque en caso contrario terminaríamos negando la atribución que estos preceptos le están otorgando al juez o al árbitro de poder resolver con criterio de equidad, porque entonces resulta que el criterio de equidad califica como una motivación deficiente. Y si el criterio de equidad va a calificar como motivación deficiente, entonces nunca se va a poder usar. Estamos más bien negando el criterio de equidad. Y entonces dejo el tema planteado porque es una discusión bonita. Hay casos dramáticos en los cuales tiene que aplicarse el criterio de equidad, pero la dificultad que puede tener el árbitro es que no tiene cómo construir un fundamento para sustentar su criterio de equidad. Simplemente es su criterio de equidad, pero con el riesgo de que cuando el tema vaya a la Corte Superior, ¿no es cierto?, se aplique el estándar ordinario de motivación de laudos arbitrales y se anule el laudo porque no ha explicado suficientemente la decisión adoptada. Muchas gracias. Quedo entonces a disposición para discutir el tema con los que quieran tratarlo y formular opiniones y observaciones. Muchas gracias, doctor. Sin duda, sí, es un tema muy polémico y ante ello yo creo que es una pregunta que se cae madura. En realidad, la disposición contenida en el artículo 1332 del Código Civil faculta realmente a los árbitros a resolver equidad. ¿Y qué implica esa facultad? Ello teniendo en cuenta que estaríamos dentro de un arbitraje de derecho. El arbitraje sigue siendo de derecho. A ver, quien alega haber sufrido un daño como consecuencia de un incumplimiento contractual tiene que probar en principio, mientras la carga de la prueba le corresponda, tiene que probar el daño y tiene que probar la cuantía del daño, ¿no es cierto? Además tiene que probar los elementos, los 4 elementos típicos que establecen, que son los presupuestos para que una pretensión indemnizatoria prospere. Tiene que probar que hay un incumplimiento, que el cumplimiento es imputable, que hay un daño y que hay una relación de causalidad. Pero cuando prueba el daño, no solamente tiene que probar el daño, tiene que probar la cuantía, ¿no es cierto? Entonces partamos de ahí. Ahora, hablemos del artículo 1332, a ver si es una solución en derecho o no. El artículo 1332 está inspirado, como probablemente algunos saben de quienes nos escuchan, en el Código Italiano. Y el Código Italiano tiene un precepto igual, pero solamente para daño moral. Y tiene sentido, mucho sentido para daño moral, porque el daño moral es producto de un sufrimiento. Y entonces, ¿cuánto vale ese sufrimiento? O sea, al final hay que ponerle una cifra. Murió mi mamá en un accidente, ¿cuánto vale mi mamá? O sea, mi sufrimiento, hay que ponerle algún valor, pero ese valor nunca va a ser exacto. Entonces, ese es un caso típico, el daño moral, en donde no es posible determinar con precisión, con exactitud, el monto o el valor del daño. Pero a mí me parece bien que el legislador haya incorporado este artículo no solamente para el daño moral, sino para cualquier otra situación, porque existen situaciones típicas en las que no resulta posible determinar el monto exacto. Por ejemplo, en aquellos casos en los que, por ejemplo, se discute el incumplimiento de un contrato de concesión. Una empresa tiene una concesión, ¿no es cierto?, y el Estado ha incumplido el contrato de concesión y ha afectado los ingresos futuros. Entonces la empresa dice, bueno, me has afectado mi proyección,
me has afectado lo que yo iba a ganar, ¿no es cierto? Pero estamos hablando del futuro. Estamos hablando del futuro y yo no tengo, nadie tiene una bola mágica para saber cómo va a venir el futuro. En el año 2017 nadie sabía que iba a haber COVID, ¿no es cierto? Y uno no sabe, pues, si el gobierno, un determinado gobierno va a impulsar el crecimiento o no va a impulsar el crecimiento. O sea, uno no tiene bolas mágicas. Entonces hay que asumir determinados presupuestos para poder estimar un poco ese daño. Pero no se puede determinar en su monto exacto. Entonces, en ese tipo de situaciones, hay derecho a una indemnización, hay un daño, hay un incumplimiento, hay un bien jurídico tutelado. ¿Y qué hacemos? Como no se puede probar, no le damos indemnización. Entonces, la solución de la ley es no, hay que darle una indemnización. Y es una indemnización basada en el derecho, porque se ha probado que hay daño, se ha probado que hay culpa, se ha probado que hay una relación de causalidad entre ese incumplimiento demostrado y el daño, pero no tenemos una cuantía. Podemos estimarla quizás de una manera un poco aproximada, pero hay casos en donde es materialmente imposible llegar a un monto. Entonces el derecho lo que está diciendo es no dejemos sin tutela a esa parte contratante, a la parte fiel, no la dejemos sin tutela. Vamos a darle una atribución al juez o al árbitro para que pueda determinar ese daño, para que pueda finalmente dejar amparado el derecho que está en litigio. Pero es una decisión de equidad. La decisión de equidad no es arbitraria, pero tiene mucho que ver con un factor subjetivo del juez o del árbitro. Es un derecho subjetivo que puede usarse abusivamente, dicho sea de paso. Entonces, la equidad se supone que no es abusiva. Lo que se podría discutir es si parece una decisión abusiva. Yo hago una referencia, hay un artículo en el Código Civil que no tiene nada que ver con esto, pero es un criterio que podríamos tener en cuenta, que es el artículo 1407 del Código Civil. ¿Qué norma, qué regla tiene el artículo 1407? Es lo que en doctrina se denomina el arbitrium boni viri. ¿Qué es el arbitrium boni viri? Yo te quiero vender mi auto y tú quieres comprar mi auto, pero no estamos de acuerdo en el precio. Entonces, como yo digo que es 5.000 y tú dices que no, que me vas a pagar 3.000 y no nos ponemos de acuerdo, entonces recurrimos a Juan Pérez y decimos, mira, vamos a delegarle a Juan Pérez que él establezca el precio. Y Juan Pérez establece el precio. Esa es la atribución del artículo 1407, que es vamos a delegar a alguien que establezca el precio. Y lo que diga Juan Pérez es el precio, y ese es el precio que se paga. Vamos a Juan Pérez dice $7.000. Ya dijo 7.000. Yo tenía una expectativa de 5, tú tenías expectativa de 3, él dijo 7. Y es 7. No es ni 5 ni 3, es 7. Lo que ha hecho Juan Pérez en ese caso es cumplir con un encargo que le hemos dado para completar un dato que era indispensable para que haya compraventa. Y este artículo, lo voy a leer porque es bien interesante, dice, si la determinación de la obligación que es objeto del contrato es deferida a un tercero, a Juan Pérez, y no resulta que las partes quisieron remitirse a su mero arbitrio, el tercero debe proceder haciendo una apreciación con carácter equitativo. Entonces, lo que está diciendo el artículo es, si le decimos a Juan Pérez, oye, ponnos un precio, pon un precio de equidad, no arbitrario. Y entonces la propia ley está diferenciando lo que es equitativo de lo que es arbitrario. En mi opinión, ese es el examen que debe hacer un juez cuando está mirando un recurso de anulación. Cuando hay una decisión de equidad, tiene que analizar si eso está en el ámbito de la equidad o está en el ámbito de la arbitrariedad. Ese es el examen. Aunque ese examen esté por debajo del estándar de motivación de un laudo arbitral común y corriente, porque lo que estamos es analizando equidad, no estamos analizando un laudo exactamente fundado en las pruebas aportadas. Claro, y en base a ello me surgiría otro comentario. En realidad, resolver en equidad implica sujetar la decisión final de este laudo al leal saber de los árbitros, ¿no? Al entender de los árbitros finalmente. Es decir, estoy apelando a la experiencia de estos árbitros al resolver y definir una cuantificación, digamos, en estos daños. Entonces, ahí podríamos decir de que la motivación de esas decisiones deberían indicar que ante situaciones similares, digamos, un árbitro podría decir, dada mi experiencia y demás, yo puedo llegar a la conclusión que equitativamente considero que esta cuantía la que debe ser dispuesta y ponerla únicamente. Eso quiere decir también aquí que implica mucho saber a qué árbitro estoy eligiendo, ¿no? Porque Pero finalmente por supuesto.
por supuesto. Finalmente va a ser la experiencia de este árbitro, el conocimiento de este árbitro que va a resolver en equidad o equidad. Y su sentido de justicia y además su entendimiento de lo que puede ser la actividad económica que está siendo objeto de juicio y finalmente las premisas que está asumiendo para poder determinar una cifra. Pongo un ejemplo. Imaginen que yo tengo un negocio que es un negocio en marcha, y viene un factor determinado que hace que mi negocio se pierda. Entonces, al final, ese negocio se ha frustrado y los ingresos que iba a producir el negocio hacia el futuro ya no se van a producir. Entonces, contratamos un perito internacional viene y el perito dice, ok, voy a calcular los flujos futuros y los voy a traer a valor presente, porque eso es lo que hacen los peritos económicos. Dicen, voy a plantearme un escenario contrafactual. ¿Cuál es el escenario contrafactual? Voy a simular que el incumplimiento no ocurrió. Es decir, voy a plantearme cuál hubiera sido el acontecimiento normal de los hechos si no hay incumplimiento. ¿No? ¿Qué hubiera pasado? El negocio continúa, las ventas continúan, pero estamos adivinando el futuro. Entonces, ¿qué hace el perito? Dice, bueno, yo creo que el crecimiento de la economía iba a ser pues 8% por año. Yo creo que el crecimiento de esta actividad iba a ser pues 8% también por año, o 12% por año. Además, yo creo que como consecuencia de que la población está incrementándose y etcétera, entonces también iba a haber un incremento adicional de 3% por año. Además, creo que los precios iban a mejorar, entonces le meto 12% más. Y empieza el perito a asumir una serie de premisas, pero premisas que, o sea, tampoco hay forma de sustentarlas. Son premisas que existen en su cabeza, ¿no es cierto? Mirando un poco hacia atrás, trata de adivinar el futuro. Y al final termina diciendo, entonces la proyección a 10 años es 8 millones de dólares, lo traemos a valor presente, 3 millones. Listo. Esa es la indemnización. Eso dice el perito. Luego el árbitro se enfrenta a esta situación y dice, a ver, ¿cómo voy a saber yo si el crecimiento de la economía va a ser 8%? ¿Cómo voy a saber yo si esta actividad iba a crecer o decrecer, si las preferencias del público iban a estar en esa línea o no? O sea, al final todas las premisas asumidas son hipotéticas y bajo el derecho peruano el daño hipotético no es indemnizable. Entonces, yo te podría decir, bueno, ese daño es hipotético, no es indemnizable, pues señor. O podría también decir, mira, no me han pedido el lucro cesante porque es hipotético. Lo que me han pedido es la pérdida de oportunidad, la pérdida de chance. Porque en realidad lo que ha perdido esa empresa es la posibilidad de seguir explotando su negocio. Eso es lo que ha perdido. Entonces ahora vamos a ponerle un valor al negocio. ¿Cómo le pongo el valor? Bueno, ya me proyectaron los flujos futuros. Ahora yo tengo que ver qué porcentaje de probabilidad tenía esa empresa de lograr esos resultados. Y yo no tengo cómo establecer el porcentaje de probabilidad. La pérdida de chance me obliga a castigar ese resultado que me trae el perito. Pero ¿en cuánto lo castigo? ¿30%, 40%, 50%, 80%, 25%? Al final hago un poco así y digo, a mí me parece que esta proyección tenía pues un 60% de probabilidad de cumplirse y un 40% de que no. Claro, y cuando el laudo va a la Corte Superior, ¿y de dónde sacaste el 60%? Te lo inventaste. Es que es lo que a mí me parece, pero no tengo de dónde sacar ese 60%. Es un criterio de equidad, no tengo cómo sustentarlo. Claro, no voy a decir, oye, estas proyecciones son más o menos razonables, pero para mí tienen 10% de probabilidades. Esa es una decisión claramente arbitraria, es absurda. Pero en tanto que la decisión no sea absurda, lo que sí tengo es un margen de discrecionalidad que me da el sentido común. Y entonces estas son normas que están apelando al sentido común, a la experiencia, al conocimiento y al sentido de justicia del árbitro. Ahora, obviamente, cuando yo no soy árbitro, sino el abogado de la parte que está siendo condenada a pagar, yo quiero también un laudo justo, ¿no es cierto? O sea, me interesa muchísimo cuando estoy del otro lado de la mesa tener un laudo justo, un laudo razonable. El problema es que ese porcentaje que uno establece no lo va a poder demostrar. No hay forma humana de poder decir, a menos que uno sea mago, ¿no es cierto? O tenga una bola mágica, cómo va a ser el futuro. Eso no hay forma. Hay que aplicar criterios de equidad, razonabilidad. Ese es el problema. Y creo que el problema es un poquito más grande, ¿no? Porque finalmente, o de una revisión, y yo
paro ahí a su experiencia, ¿usted cree y no, bueno, usted cree que existe alguna norma o alguna disposición que pueda delimitar hasta dónde puede llegar este criterio de equidad, hasta dónde el árbitro puede llegar a decir, bueno, finalmente yo considero de que debe ser 60 y no 40? Es ¿Habrá? subjetivo. Es subjetivo, es tremendamente complicado eso. De hecho, yo he tenido el problema estando del lado de árbitro, ¿no es cierto? Cuando en una pérdida de chance yo establecí que había un porcentaje de probabilidad de que se cumplan las premisas, después de haber además revisado la razonabilidad de las premisas, ¿no? Y eso fue cuestionado porque me decían, ¿y de dónde has sacado tú ese porcentaje? Es complicado. Y además eso se suma a otra complicación más. En ese caso en particular se cuestionó que el tribunal juzgara los criterios del perito y opinara sobre ellos, porque el razonamiento de la parte era, bueno, ¿y quién es el tribunal para corregir al perito? Si el tribunal sabe derecho, pero no sabe economía, entonces, ¿cómo va a corregir al perito? Tendría en todo caso que bastarse en otro perito. Ese cuestionamiento, que de hecho ha generado dudas y debate, en mi opinión se resuelve fácilmente. O sea, quién es el tribunal? Bueno, el grupo de profesionales que ha sido contratado para resolver la controversia, precisamente para resolver si la pericia es amparable o no. Pero sí es una verdadera complicación, por ejemplo, para un tribunal arbitral entrar a convertirse en el perito, porque si yo veo una pericia que no me está ayudando, porque se ha ido demasiado lejos, ha asumido premisas que no son razonables, etcétera, al final el árbitro tiene que convertirse en perito y empezar a hacer el ejercicio que no le hizo el perito, lo cual puede ser extremadamente complicado. Más fácil es decir infundada la demanda porque no ha probado. Pero hay casos en los que no es posible probar y por lo tanto es obligatorio usar el criterio del 1332. Desde luego, siempre y cuando haya sido demandada, por ejemplo, la pérdida de chance. Porque si a mí me han demandado lucro cesante y todo es hipotético, yo tengo que rechazar esa demanda. Pero si me han demandado pérdida de chance, el cálculo de la pérdida de chance sí puede basarse en hipótesis. Porque ahí no estoy indemnizando un lucro cesante hipotético. Lo que estoy indemnizando es un activo que se ha perdido, un negocio que ya no está. Correcto. Y en base a eso, me surgiría otra duda. En realidad, decir y solicitar que el tribunal arbitral resuelva en equidad, ¿no estaríamos trasladando la carga de la prueba que le corresponde a la parte? O su criterio no es simplemente como que la parte decide trasladar la carga que me corresponde a mí de probar esto y dejarlo que el tribunal simplemente lo determine él. Ah, pero es que de ninguna manera, porque la hipótesis que plantea el artículo 1332 es que no sea posible probar. El artículo 1332 no le está dando la mano al que debió aportar la prueba y no lo hizo. No está autorizando al juez o al árbitro a decir, bueno, pobrecito, pues, o sea, no probó. Entonces yo le voy a dar una mano y voy a establecer un monto de equidad. No, de ninguna manera. Porque en ese caso estoy convirtiéndome yo en la parte, ¿no es cierto? De ninguna manera, si es que me toca ser el árbitro. Y si me toca hacer la parte contraria, pues claramente ese árbitro, ese juez, pues está ayudando a la parte que no ha hecho su trabajo. Entonces, el artículo básicamente lo que establece es cuando no sea posible determinar en su monto exacto. Tiene que haber una imposibilidad material y hay que tener cuidado con eso. Es más, en el caso también se aprecia esto mismo en el caso de la reducción de la penalidad, porque una característica de la penalidad es exonerar de la carga de la prueba a quien alega haber sufrido un daño, porque si tengo una penalidad no necesito probar el daño, voy y la cobro, porque es lo que he pactado. Entonces, la penalidad automáticamente me libera la carga de probar el daño y la cuantía. ¿Qué pasa? La otra parte pide la reducción de la penalidad y dice es manifiestamente excesiva y logra establecer que es manifiestamente excesiva, pero no tiene capacidad de probar exactamente el daño, porque como no es quien lo ha sufrido, no tiene los elementos de prueba. Entonces se produce exactamente la misma situación. Es manifiestamente excesiva, pero en el expediente no tenemos suficiente prueba para determinar cuál es el verdadero daño. Entonces, el juez o árbitro no puede voltear donde la víctima y decirle, oye, te acaban de pedir reducción de penalidad, vas a tener que probar tu daño. No, no, no. Sigue exonerado de probar, porque para eso tiene una penalidad. El juez no puede desconocer la penalidad. Lo que puede hacer es reducirla. Pero si no sabe cuál es el daño,
¿qué va a hacer? Aplicar el criterio de equidad y reducirla. Reducirla de una manera tal que esa penalidad reducida puede estar todavía por encima del verdadero daño, pero reducida. O puede incluso terminar por debajo del verdadero daño. En ese caso, lo que corresponde hacer a la parte que tiene el riesgo de la reducción es aportar elementos de juicio, pero no está obligada a hacerlo, aportar elementos de juicio para probar su verdadero daño, de forma que el juez no vaya a establecer el monto por debajo del verdadero daño. Pero en este caso, nuevamente, nos enfrentamos a una situación en la que no hay prueba. Y hay que resolver con criterio de equidad. ¿Qué es lo que pasó acá? En este caso, el tribunal dijo 75% y no explicó de dónde sacó el 75%. Claro, quizás se fue al extremo de decir, bueno, es mi criterio, pues no, 75. Y la Corte le dijo, no, pues me tienes que explicar con precisión de dónde sacaste ese. Esa precisión no va a haber, no va a haber. Y el tribunal, ¿qué fue lo que hizo en ese caso? Acomodó algunas consideraciones para que parezca que el 75 tiene fundamento. Y la Corte finalmente le pasó. Pero si uno analiza las premisas que asume el tribunal para justificar el 75, siguen siendo hipotéticas. Al final, es el criterio de equidad. Correcto, doctor. Y bueno, en base a las preguntas que nos van mandando, hay una de algún miembro del Tintan, Peruvian Arbitration, que nos dice, para valorar la equidad no se requiere ingresar al fondo del tema controvertido. ¿Ello no rompería el presupuesto de que el juez no puede ingresar al fondo para decidir la anulación? No necesariamente, porque el juez lo que puede determinar es si en apariencia existe la motivación suficiente o no. La motivación puede estar equivocada. El juez no va a juzgar la motivación. Lo que va es establecer si ésta está presente. Y el problema en las decisiones de equidad es que esa motivación parece aparente, porque como no puedo certificar, no puedo dar certidumbre sobre esa decisión, todo va a parecer aparente. Y la motivación aparente es causal de anulación. Entonces ahí sí estamos en el problema. Si aplicamos el estándar de motivación de laudos arbitrales, entonces el criterio de equidad parece ser una motivación aparente. Entonces ahí quizás la cuestión que dejo planteada con relación a este tema es si en aquellas decisiones de equidad tiene que el estándar de motivación que va a analizar la Corte Superior no es el estándar de cualquier laudo arbitral, sino el estándar de equidad, es decir, de aquello que la norma legal ha autorizado, porque en caso contrario está desconociendo la norma. Es un estándar diferente al que tendría que revisar. Correcto, doctor. Otra pregunta que nos llega es de Kevin Mateo. El doctor Kevin nos dice, ¿qué opinión le merece el artículo 1332 del Código Civil en el cual dispone que si el daño no pudiera ser probado en un monto preciso, específicamente tiene que ser probado por el tribunal arbitral? Y eso en base a lo que estábamos conversando, ¿no? De que trasladan ahí el tema de cuantificar el daño al tribunal arbitral. Pero no le traslada la carga de probar al tribunal arbitral. No le traslada la carga de probar, le traslada la responsabilidad de determinar un monto en equidad. Ahora, puede ser que estemos frente a una situación en la que la parte que ha sufrido el daño no ha sido capaz de probar el monto exacto de ese daño porque resulta materialmente imposible hacerlo, pero igual lo ha hecho tan mal que ni siquiera se ha aproximado, no ha dado los elementos de juicio que tenía que dar. Cuidado, porque en ese supuesto, aun cuando estemos en el supuesto de la norma, si no hay elementos suficientes de juicio en el expediente para poder construir un rango de daño, entonces el tribunal tampoco puede inventarse las cosas, ¿no? Definitivamente, si alguien me alega que ha perdido un negocio y no me alcanza los elementos de juicio de ese negocio, ¿cuánto vendías? ¿A quién le vendías? Cómo era tu estrategia de negocio? ¿No es cierto? ¿Cuál era tu marketing? ¿Qué invertías? ¿Qué no invertías? Etcétera. Y no me alcanza esa información. Si yo no me voy a inventar, si no me puedo inventar, yo no puedo usar el 1332 del Código Civil para asignarle, ¿no? Por humanidad, y asignarle un monto, de ninguna manera.
sea, este artículo no está hecho para darle la manito al abogado o a la parte que ha hecho un mal trabajo, sino para suplir un problema de imposibilidad, que ya hizo todo lo que podía, pero aún así no se puede llegar. Y Correcto. ese cachito es el que el tribunal puede completar. Ujú. Otro tema, doctor, bueno, más ahí también con su experiencia como árbitro. ¿Qué criterios podríamos tomar al momento de resolver una controversia cuando ambas partes han presentado unas pericias económicas y estas pericias se contradicen entre sí? En realidad ahí también tendríamos que aplicar un criterio único de tribunal arbitral para resolver finalmente si es que tomo o optan qué tipo de, cuál pericia o si optan un término medio entre estas dos. A ver, ahí hay todo un tema. Normalmente cuando el tema requiere pericias, ¿no es cierto? Es muy importante qué tipo de instrucciones le va a dar el abogado y la parte al perito que contrata. Y puede ocurrir, y de hecho es lo que normalmente ocurre, que el abogado tratando de empujar más hacia arriba el monto de los daños, ¿no es cierto?, instruye al perito a incorporar una serie de criterios, conceptos, etcétera, que terminan inflando el monto. Y la parte contraria hace exactamente lo contrario. Lo reduce lo más posible o cuestiona todo lo que el perito ha hecho. Y al final, el árbitro, cuando a uno le toca ser árbitro, se encuentra con que ninguna de las pericias y ninguna le sirve. Una porque es demasiado optimista y ha asumido premisas que no corresponden bajo el derecho peruano, y otra que trata de escatimarle todo el mérito de esa pericia y finalmente ninguna ayuda. Entonces, esa es una situación muy frecuente, muy frecuente. Por ejemplo, pongo un caso, uno recurre pues a un perito internacional, ¿no es cierto? Un caso importante, ¿no es cierto? Va a un perito internacional. Y el perito lo que hace es determinar cuáles son los daños directos y los daños indirectos del incumplimiento. Entonces empieza a remontarse a un encadenamiento, ¿no es cierto?, de daño, de 10 millones de dólares. Claro, pero cuando uno va al artículo 1321 del Código Civil, dice, ojo, bajo el derecho peruano solamente son indemnizables los daños que sean consecuencia inmediata y directa del daño, del incumplimiento, no los daños indirectos, los que son consecuencia inmediata y directa. E inmediato y directo no significa lo mismo. O sea, que sea directo quiere decir que exista una causalidad adecuada de daño en relación a ese incumplimiento. Es decir, que ese daño sea una consecuencia normal del incumplimiento. Pero inmediata quiere decir que en el eslabonamiento de daños solamente son indemnizables los del primer eslabón, inmediato. El segundo eslabón no, puede ser daño, pero no es indemnizable. Entonces, si un perito no tiene en cuenta estos criterios y se va al segundo, tercer, cuarto, quinto eslabón y hace pues un super análisis, no sirve, porque yo necesito encontrar como árbitro el daño del primer eslabón, pero el daño del primer eslabón no me lo está dando. Lo que me está dando es un daño total basado en un razonamiento que yo no puedo amparar. Entonces, me crea un problema, porque ahí está la información, pero no está procesada de una manera tal que yo pueda usarla. Y lo mismo me va a ocurrir del otro lado. Entonces, en esos casos, ¿qué tiene que hacer el árbitro? Convertirse en el perito y empezar a hacer sus operaciones, agarrar su calculadora y empezar a hacer sus propias operaciones. O decir, no, señor, no está aprobado, porque no me sirve lo que me has dado, que es una opción también. Y de hecho hay laudos que lo dicen. O sea, no hay una respuesta, yo no tengo una respuesta para eso. Cuando me toca ser árbitro en situaciones como esas, es realmente complejo encontrarse con pericias que no sirven, que pueden ser muy buenas desde el punto de vista económico o para otras legislaciones, pero no para la peruana. Nos envían una pregunta específica, que es, ¿el artículo 1332 del Código Civil debe ser invocado como pretensión o es posible que el juez o el árbitro aplique directamente ante la imposibilidad de probar? Creo que ya la estuvo respondiendo usted, pero adelante, doctor. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Yo creo que se puede utilizar la atribución del 1332 si no ha sido planteado como pretensión, porque es una atribución que la ley le está dando al juez o árbitro sin necesidad de que sea pedida. Es parte de la atribución. Es como la atribución de dictar el laudo, ¿no es cierto? Pero lo que sí hay que tener cuidado es qué cosa es lo que se ha planteado en la pretensión. Por ejemplo, un árbitro no puede decir
oye, no me parece que esto sea el daño tipo A, que es el que me han reclamado, pero como estoy viendo que esto calza como el tipo B, entonces resuelvo B. No, pues eso es extrapetita, ¿no? Y es muy común, por ejemplo, que se plantee el lucro cesante y de pronto pues un árbitro, bueno, es que cuidado, lucro cesante no es, pero podría ser pues pérdida de chance. Entonces, doy pérdida de chance, cuidado. O sea, tiene que estar demandado, tiene que estar pedido, de algún modo, insinuado por lo menos. Recuerden que el artículo 40 de la ley de arbitraje establece que el árbitro es competente para resolver no solamente sobre los temas que están expresamente planteados, sino todos aquellos temas que surjan de la discusión, que surjan espontáneamente de la discusión. Entonces pueden haber pretensiones implícitas, discusiones que han tenido lugar realmente en el proceso, aun cuando no sea una pretensión formal, pero la discusión está. Entonces, el árbitro es competente para resolver sobre todo aquello que implícitamente aparezca durante la discusión. Ahí está el artículo que lo permite, ¿no es cierto? Que es tremendamente práctico, pero tiene que estar pedido y tiene que haber habido derecho de defensa sobre eso. Correcto, doctor. Otra pregunta que nos hace Isabel Cubas es, ¿se podría decir que el criterio de equidad es una máxima de la experiencia usada para la valoración de las pruebas dadas? Sí, en parte sí, pero no solamente de las pruebas dadas, sino de todo el conocimiento que pueda tener el árbitro sobre lo que está resolviendo y sobre el entorno económico y el entorno político, o sea, todo aquello que puede influir o tener una incidencia en la determinación del daño. O sea, perfectamente puede ocurrir que el árbitro diga, bueno, es que yo creo realmente que la economía no va a ser tan próspera. Entonces aplico pues un porcentaje menor, menos optimista que el que me estaba proponiendo la víctima, ¿no? En ocasiones ocurren los contratos de concesión, el Estado proyecta lo que puede ser los ingresos futuros de la concesión y pone a disposición ese estudio a las partes y les dice, miren, yo he hecho este estudio y esta concesión podría rendir tanto. Luego cada postor hace su propio estudio, su propio plan de negocio y algunos están por debajo de lo que proyectó el Estado, otros están por encima. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, la concesión se pierde? En ese caso, viene el concesionario y dice, oye, acá está mi plan de negocio y yo he perdido tanto. Perdón, ese es tu plan de negocio, eso es lo que tú esperabas que iba a ocurrir, pero no sabemos si eso es lo que iba a ocurrir. ¿No es cierto? Depende de una serie de factores. Tú ahí jugaste un poco de pitonizo, asumiste una serie de premisas que todas son hipotéticas, ¿no? Entonces, al final, si le toca al árbitro revisar esas premisas, el árbitro va a tener que buscar un criterio de razonabilidad de esas premisas, pero no tiene muchos elementos de juicio. Va a tener que aplicar su experiencia, va a tener que aplicar sus conocimientos, su sentido de justicia y actuar con mucho cuidado, porque al fin y al cabo de lo que se trata es de que las indemnizaciones realmente reparen el daño, no que enriquezcan al acreedor a costa del deudor, porque ese no es el objeto del sistema resarcitorio peruano. Correcto. Otra consulta que nos queda es, ¿qué opina sobre las partes que piden una indemnización y solicitan al tribunal arbitral que de oficio realice una pericia para determinar el daño? ¿Esto no es trasladar la responsabilidad de probar este daño al tribunal arbitral? De hecho, cuando me toca ese tipo de pedidos, que los he recibido, no los acepto, porque la parte, si quiere probar, si quiere ofrecer una pericia, que lo haga, pero no me diga que yo lo haga de oficio. O sea, es un poco contradictorio. Lo está pidiendo, pero quiere que sea de oficio. No. Es más, si yo como árbitro ordeno una pericia es porque creo que la necesito y la voy a ordenar. No para suplir el trabajo de alguna de las partes, sino para yo poder entender la cuestión técnica o específica sobre la cual requiero tener mayores conocimientos para resolver. O sea, esa pericia de oficio viene a auxiliar al tribunal, no a auxiliar a una parte. Si una parte considera que tiene que ofrecer una pericia, pues que la ofrezca y que la presente. No puede valerse de un pedido de esa naturaleza. No es procedente. Muchas veces las partes señalan, ¿no?, que el tribunal arbitral sea el que designe el perito tercero independiente para que no haya ningún tipo de susceptibilidad y demás. Entonces, en base a eso, podríamos decir o consultarle en realidad en su experiencia, teniendo en cuenta que estas pericias son elaboradas finalmente por terceros, que son contratados por las mismas de las partes, y estas pericias son en base a lo que solicita la parte. ¿No es un poco
decir que este tercero no es tan imparcial y que en parte serviría, por un lado, que el tribunal arbitral sea el quien pueda designar un perito? A ver, eso tiene que ver inclusive con los procesos de designación de árbitros, ¿no? Al final uno elige a su árbitro, pero también hay centros que no admiten los árbitros de parte y es el propio centro el que establece, el que designa al tribunal. Eh, es, Le da mayor objetividad eventualmente que el propio tribunal sea el que elija al árbitro si es que las partes le formulan ese encargo al tribunal, que no necesariamente el tribunal tendría que aceptarlo, pero sí. Pero eso no quiere decir que todo perito que haya sido contratado por una parte automáticamente vaya a ser parcializado, ¿no? Eh, es verdad que está recibiendo un honorario, pero está recibiendo un honorario para dar una opinión, no para apoyar una posición. Y esa parte es importante porque la reputación del perito también depende un poco de eso, ¿no? Por ejemplo, no sería admisible desde ningún punto de vista que un perito dé una opinión, pero haya pactado con la parte que lo contrató una cuota litis. Oye, si ganas con mi pericia, me pagas de honorario de éxito tanto. Eso ya no es un perito, pues es un abogado de parte, ¿no? Entonces, el perito tiene que ser independiente, tiene que ser lo más independiente que pueda. Lo que no va a poder demostrar es que no recibe nada, porque le están pagando por el trabajo que hace. Pero el perito tiene que lograr persuadir al tribunal y para persuadir al tribunal tiene que no solamente ser, sino parecer independiente y dar una opinión objetiva, porque en caso contrario no va a convencer y si no convence su trabajo no sirve para nada. Correcto. Y justo lo que usted mencionaba, ¿no? Es un tema más que todo de las partes, porque finalmente son las partes. Alguna vez escuché de alguna colega mía que decía, finalmente tu árbitro es como elegir un pintor. Tú eliges un pintor, eliges quién quieres que finalmente vaya a pintar tu cuadro y cómo quieres el estilo de este cuadro. Y claro, se trasluce al tema del árbitro, ¿no? Porque finalmente tú vas a elegir al árbitro que tenga las capacidades, que tenga los conocimientos y la experiencia para resolver o sea, tu controversia, y la responsabilidad finalmente es tuya. Tú eliges a este pintor, tú eliges a este árbitro en base a lo que tú quieres lograr, eh, del sustento de tu lado, por así decirlo, ¿no? Y como usted lo dijo, en cuanto a los peritos, también es lo mismo, ¿no? Finalmente nosotros buscamos que se pruebe o que se cuantifique, digamos, o se determine vía una pericia lo que estaríamos llamando como una indemnización de daños. Ahora, regresando un poquito al tema de que estábamos hablando, sobre la motivación y cómo es que la sala está resolviendo, se me viene a la mente un caso que he seguido entre el MTC con Noramérica. En este caso, la sala anula un extremo del laudo que ordenaba la indemnización de daños y perjuicios por el tema de la cuantificación de los daños. ¿Por qué? Porque únicamente el tribunal arbitral dijo y amparó su decisión, en su resolutivo, por así decirlo, en base a la cuantificación señalada en la pericia. Entonces, finalmente, el juez dice, esto es una motivación aparente, porque aquí no hay una motivación de parte del tribunal arbitral de por qué finalmente tú crees que este quantum es el correcto o no es el correcto. En su experiencia, ¿qué nos podría decir? Ese es un tema limítrofe porque con ese criterio el árbitro no puede estar de acuerdo con la pericia, sino tiene que explicar por qué está de acuerdo con la pericia, cuando la pericia puede estar explicando perfectamente el fundamento de la decisión. O sea, si yo tengo una pericia impecable que me está diciendo cómo ha llegado a 35, entonces yo puedo tomar los fundamentos de la pericia porque me parece que el razonamiento es impecable. Pero si yo hago eso, me dicen, no, pues esa es la pericia, no está tu opinión. Entonces, eh, digamos que en esos casos el árbitro con más experiencia se preocupará de explicar por qué le parece que la pericia está bien, pero al final está recogiendo los argumentos de la pericia, porque no está mal que una pericia esté bien hecha y que pueda inspirar la decisión del árbitro de ninguna manera, pero se exige cierta explicación de por qué al árbitro le parece que la pericia está bien, no simplemente tomarla como cierta, ¿no es cierto? Y si la está tomando como cierta,
por lo menos tiene que esforzarse por incorporar esos criterios en el laudo, porque el laudo es autónomo. O sea, cuando uno juzgue el laudo, no va a estar con la pericia al costado. La pericia forma parte del expediente, pero no está en el laudo arbitral. Entonces, puesto que el laudo tiene que tener su propia motivación, lo que puede hacer el árbitro es traer las consideraciones de la pericia y ponerlas en el laudo. Ahora, no me parece que si el árbitro hace esto, se anule el laudo porque está copiando la pericia. No es que está copiando la pericia, es que le parece correcta. Está coincidiendo con los razonamientos y los fundamentos de la pericia. Porque la pericia puede estar bien explicada, es suficiente. Correcto. Y claro, en este caso se anuló el laudo parcialmente en ese extremo, diciendo que había un tema de motivación aparente y se devolvió, no tengo conocimiento de cómo salió eso. Lo mismo pasa con los informes legales, ¿no? Podríamos decir, si el tribunal arbitral tiene dos informes legales que se contradicen y demás, tendrá que ser el árbitro el que tome la posición y dirá finalmente si es que en su laudo arbitral va a tomar va a adoptar lo que dijo uno de los expertos legales o no. Y eso en base es también darle la oportunidad, bueno, es la atribución y la facultad del tribunal arbitral, ¿no? De decidir sobre qué va a basar su decisión, ¿no? Ahí el tema es un poco diferente porque el informe legal no es un informe pericial, no es prueba, no es prueba. El informe pericial sí es prueba. El informe legal es la opinión respetable de un abogado que ha elaborado ese informe a pedido de una parte y es un informe que perfectamente pudo redactar también el abogado de esa parte. Y podría estar ese mismo informe transcrito en un escrito de la parte, solamente que viene en un informe aparte, separado. Entonces, en el derecho doméstico, en el arbitraje doméstico, el arbitraje nacional, donde se presume que el derecho se conoce, ¿no es cierto? No es materia de prueba. El informe de parte, el informe de un abogado, simplemente coadyuva a la argumentación, pero no es prueba. Por lo tanto, el árbitro va a resolver en derecho y no tiene que elegir entre un informe y otro, resolverá según su criterio y de acuerdo a sus conocimientos jurídicos y administrará justicia según lo que le parezca, que debe ser. Ahora, distinto es en el arbitraje internacional, porque en el arbitraje internacional el derecho aplicable sí es materia de prueba. Y normalmente los árbitros en esos arbitrajes internacionales no son nacionales del derecho aplicable. Normalmente, bueno, hay arbitrajes internacionales en Perú donde todas las partes y los árbitros son peruanos y ahí no hay gran dificultad. Pero en aquellos arbitrajes internacionales donde los árbitros son de nacionalidades y prácticas diferentes al lugar donde se aplica el derecho del caso, esos árbitros necesitan conocer ese derecho y por lo tanto en esos casos el derecho sí es materia de prueba. Y por lo tanto se adjuntan no solamente informes de abogados que opinan sobre ese derecho, sino se adjunta jurisprudencia, doctrina, etcétera, para poder persuadir a esos árbitros de que el alcance de ese derecho es tal o cual y no lo que dice la parte contraria. Entonces, hay una gran diferencia entre el arbitraje internacional y el arbitraje doméstico. Correcto, doctor. Y bueno, yo creo que una de las preguntas que, de hecho, antes de terminar, tendría que consultarle es, ¿finalmente existe un criterio o, digamos, un estándar de motivación para estas decisiones por equidad? No, no, no. Hasta ahora, en mi experiencia, bueno, cada árbitro que le toca aplicar esto aplica su propio estándar, ¿no es cierto? Y a veces se da con golpes porque le anulan el laudo, ¿no? Es complicado. Además, no todos los casos son iguales. O sea, hay casos en los que uno resuelve en equidad y no tiene casi elementos de juicio para sustentar. Y en otros casos, bueno, puede más o menos establecer ciertos rangos de razonabilidad. Depende del caso, ¿no es cierto? Me ha tocado, por ejemplo, en alguna oportunidad reducir una penalidad, pero porque estaba muy por encima de la contraprestación pagada por el servicio. El servicio estaba remunerado, qué sé yo, por 8.000 soles y la penalidad salía a 12.000. No, pues, o sea, y además la prestación había sido ejecutada, tarde, pero ejecutada. Entonces, obviamente es manifiestamente excesiva. Entonces,
me tocaba, por ejemplo, comparar esa penalidad, que justamente era con una entidad del Estado, compararla con el máximo establecido en la ley de contrataciones del Estado, que es el 10% de la contraprestación, o aplicar una tasa de interés moratorio y compararla con la tasa de interés moratorio y decir, bueno, por lo menos en este caso, o hubieras cobrado el interés, hubieras cobrado este porcentaje. Pero no puedes cobrar pues el 150% de la contraprestación pactada, eso es una locura, ¿no? Entonces, hay casos en los cuales uno puede acomodar sobre base de ciertas premisas razonables un monto. Otros casos en los que va a ser mucho más difícil. Entonces, establecer un estándar es difícil. Es difícil realmente. En el tema de contratación del Estado, ya que usted lo mencionó, yo creo que es bastante probable que una vez establecida la responsabilidad, pues se pueda cuantificar el daño. En ese escenario, ¿qué supuesto podría ser objeto de la aplicación del 1332 y en los que podría haber elementos de juicio para cuantificar el daño? A ver, en el caso de la contratación del Estado tenemos un problema. Muchas entidades del Estado asumen que la penalidad es una sanción. Y entonces establecen la penalidad un poco para castigar al contratista o para incluso disuadirlo del incumplimiento, pero no para reparar un daño verdadero. Entonces es bastante común que los verdaderos daños de la entidad o no se hayan producido o sean mucho menores que el resultado de la penalidad. Y además la penalidad, cuando se trata de mora, viene impuesta por la ley, porque la ley dice, bueno, tú aplicarás con esta fórmula, ¿no es cierto?, hasta completar el 10% del monto de la prestación, de la retribución. Entonces, al final, la ley es la que está mandando el monto de la penalidad y ese monto no tiene directa relación con los verdaderos daños que puede sufrir la entidad. Y es más, la entidad está obligada a pactar esa penalidad, porque la ley se lo impone. No puede pactar menos, ¿no es cierto? Entonces, ahí sí hay un problema porque la penalidad tiene un espíritu sancionatorio que en realidad no es propio de la penalidad, ¿no? Y no debe ser usada con ese propósito, y por lo tanto, cuando le piden al árbitro la reducción de la penalidad porque es manifiestamente excesiva, el árbitro tiene la atribución de reducirla. El problema es que, ¿cuál penalidad puede reducir el árbitro? Si el árbitro puede reducir la penalidad por mora cuando esa penalidad viene impuesta por ley. Ahí hay una pregunta que yo no tengo una respuesta, ¿no? Uno puede considerar, bueno, esa penalidad no es producto de la autonomía de la voluntad, no surgió de la voluntad de las partes, surgió de la ley. Entonces hay que aplicar la ley, no puedes tocar la penalidad. Ok, ese es un argumento válido. Pero también existe la otra categoría que se llama otras penalidades, que no penalizan mora, sino penalizan otras cosas, ¿no es cierto? Ya, esas otras penalidades no están escritas en la ley. Esas penalidades las diseña la entidad, ¿no es cierto?, para poder establecer montos indemnizatorios por otros incumplimientos. Esas sí son producto de la autonomía y la voluntad. Esas sí las puede reducir el árbitro si son excesivas. La pregunta es hasta dónde las puede reducir. Ese es un tema, es todo un tema, pero esa sí puede. Las otras yo creo que no puede. Correcto, doctor. Bueno, yo creo que luego de este diálogo y de bombardearlo con preguntas, puedo llegar a concluir que al final, tú como árbitro, el tribunal arbitral para resolver en equidad, finalmente tiene que también señalar en base a qué está resolviendo en equidad. No únicamente señalar, resuelvo tal cosa, ¿no? Sino finalmente que exista un razonamiento lógico de parte del tribunal arbitral basándose, diciendo en qué se estaría basando para así resguardar su laudo de una posible anulación. Yo creo que sería esa finalmente el consejo que nos deja todo esto. Al final hay que hacer eso hasta que la Corte Superior flexibilice su criterio y no esté exigiendo argumentos aparentes que en realidad no están sustentando nada, pero que están presentes solamente para que no anule. Correcto. Porque al Bueno, final son aparentes, ¿no? bueno, como usted dice, quedan muchos temas ahí pendientes y es muy subjetivo también. Es muy subjetivo porque finalmente si ponemos de otro lado, digamos, a alguien de la sala, tendrá otro criterio o otro análisis.
que decir. Lastimosamente ahora no hemos tenido ninguna participación de ellos, pero hubiera sido interesante tenerlo. Bueno, doctor, ha sido un gusto poder dialogar con usted y tenerlo en esta sesión de jurisprudencia arbitral, y nuevamente agradecerlo y agradecer a todos los asistentes y sobre todo a usted y a su firma por participar en este evento. Sin Muchísimas más, gracias. sí, si quieren unas palabras finales, doctor. Sí, no, muchísimas gracias. Es un gran esfuerzo el que hace para difundir la jurisprudencia y el arbitraje, no solamente Carlos Soto, de su estudio y personalmente, sino a través también del IPA, de las organizaciones que él impulsa. Esto, realmente es muy encomiable este esfuerzo y los felicito. Y siempre formaré parte de las convocatorias que hagan, porque me parece que uno tiene que poner el hombro en este tipo de esfuerzos. Y nosotros encantados de contar con personas como usted, con su experiencia, que nos puedan enseñar. Eso es sobre todo. Gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos los asistentes por acompañarnos en esta sesión de comentarios a la jurisprudencia. Recordarles que el video de esta conferencia estará grabado en nuestro Facebook, como también en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias a todos los asistentes. Chao, buenas noches. Muchas gracias, Michelle. Muy bueno. Muchas gracias, doctor. Ha sido un gusto tenerlo. Aprovecho que estamos aquí todos para invitarlos a otros próximos eventos que se están realizando y que estamos realizando en la firma Carlos Soto y Asociados. Tenemos el seminario de Derecho Civil Manuel de la Puente de la Valle, que será este 31 de mayo a las 6 de la tarde. Tratarán el tema responsabilidad civil precontractual. También el seminario de arbitraje internacional, que está en su segunda sesión, tratarán el tema dualismo, homonismo y la legislación arbitral. Otro evento a los que los invitamos a participar son los realizados por el Instituto Peruano de Arbitraje, la primera conferencia internacional de arbitraje de derecho y de derecho de telecomunicaciones IPA, este 20 y 21 de mayo del 2021. También los invitamos a participar de la conferencia IPA, medidas cautelares en los arbitrajes con el Estado, este 25 de mayo a las 6 de la tarde. Y nuestro tradicional conversatorio con los abogados del Estado peruano, que tratarán el tema de designación de árbitros y conflictos de intereses, este 27 de mayo. Y nuestro tradicional evento, el Congreso Nacional de Jueces y Árbitros IPA, este 3 y 4 de junio del 2021. Están todos cordialmente invitados. Todos son eventos de acceso gratuito previa inscripción, y los invitamos a ver todas las grabaciones de esta conferencia y de otras en nuestro canal de YouTube y en nuestro Facebook. Nuevamente, muy agradecida, doctor, por haber respondido todas nuestras preguntas y por acompañarnos en esta sesión. Un placer. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor.